Y en esta tarde, hermanos, el tema que estaremos meditando, el tema que estaremos estudiando, está basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, de los versículos 35 al versículo 38. Mateo, capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Y tenemos primeramente el texto bíblico que me gustaría que lo leamos. Primero lo voy a leer yo y después me gustaría invitarlos para que leamos alternadamente. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de esta manera tenemos este pasaje, pero me gustaría que ahora lo leyéramos juntamente. Yo leo la primera frase y enseguida ustedes van leyendo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este es el pasaje, hermanos, que estaremos meditando. Quise que lo leyéramos porque tenemos que digerir la palabra que vamos a oír. Esa palabra ha de entrar en nuestra mente, ha de bajar a nuestro corazón para que tenga sentido en nuestra vida. Y lo primero que observamos, hermanos, en este pasaje es que el ministerio del Señor Jesús fue muy intenso en todo lo que hizo, por lo que hemos leído. Y algo que caracterizó el ministerio del Señor Jesús fue su dinámica, es decir, la manera como Él se movió para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Porque Jesús tenía muy en claro su propósito. Al estar en la tierra, Él sabía que debía de predicar y enseñar la palabra, porque era la obra más importante mientras estaba de paso aquí en la tierra. Imaginen ustedes, hermanos y amigos, un día caminando con el Señor Jesús. Algunos niños se los llevan con el presidente de la República o con el gobernador y dicen un día, ¿verdad?, con el gobernador del estado. Pero yo quiero que nos imaginemos nosotros un día, solamente un día, andando al lado del Señor Jesús. Un día en el ministerio del Señor Jesús. ¿Saben lo que eso significa? Significa, como dice allí, recorría ¿qué? ¿Verdad? Las ciudades y aldeas enseñando
en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Un día para el ministerio del Señor Jesús fue un día muy ocupado. Para los discípulos fue un día seguramente cansado, porque había personas enfermas que atender, como al paralítico que el Señor Jesús sanó. Pero no solamente su día terminó con haber sanado al paralítico. Hubo también críticas de los escribas y de los fariseos por las buenas obras que hizo. Pero su día todavía no terminaba allí. Por ahí había el presidente de una sinagoga que llegó pidiendo y clamando la ayuda del Señor Jesús, porque necesitaba, en este caso, que la hija de Jairo pudiera recuperarse nuevamente. Y no solamente eso, porque mientras iba para sanar a la hija de Jairo, una mujer también de entre la multitud estaba necesitando la ayuda. Y no solamente en ese momento, sino que la había buscado por muchos años. Y dentro de las actividades del Señor Jesús, esta fue una de las cosas que también Jesús se dio cuenta, porque dijo: alguien me ha tocado. Pero decían los discípulos: ¿cómo que alguien te ha tocado? Pues sí, hay mucha gente. Y no solamente eso, le trajeron también un ciego clamando por la ayuda de recobrar su vista. Le llevaron a un endemoniado mudo que el Señor le devolvió el habla. Y podemos imaginar todas las actividades que el Señor Jesús realizó. Y andar, en este caso los discípulos, un solo día en el ministerio del Señor Jesús, creo que fue bastante agotador. Es decir que cuando nosotros leemos lo que dice allí, recorría Jesús, tal vez para nosotros no signifique mucho, y más cuando lo leemos rápidamente, pero caminar al lado del Señor Jesús por varias horas, caminar varios kilómetros para ir de un lugar a otro, no solamente implicó tiempo, sino que implicó también provisiones para el viaje. Significó comida mientras se hacían estos recorridos. Se requirió de transporte, necesitaron hospedaje. Y no solamente Jesús, porque a lo mejor uno puede pensar comida para uno, hospedaje, transporte, pero eran aproximadamente pues más de 12 tal vez personas que iban con el Señor Jesús. Y todo eso, cuando dice la palabra recorría Jesús, está hablando de todo lo que esto significaba: planeación, recursos, para que de esta manera pudieran llegar tanto a las ciudades como a los pueblos, como a las aldeas, y tal vez pasar por las sinagogas cuando era un día sábado y aprovechar que estaban reunidos para enseñarles, para predicarles del evangelio del reino de Dios. Así que Jesús utiliza el ejemplo de la ciega como una ilustración especialmente significativa en una época cuando la ocupación más importante era la agricultura. Y Jesús utiliza este ejemplo para darnos a nosotros también una enseñanza. Y por eso mismo quiero hacer algunas observaciones acerca de lo que Jesús dijo. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Primera observación que quiero hacer, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo: nadie puede hablar de cosecha si nunca ha estado en los campos de pizca. Ustedes lo pueden entender muy bien, porque ¿quién más puede hablarnos mejor de lo duro que es andar cosechando el tomate sino las personas que han trabajado en el campo? ¿Quién nos puede decir cómo duele la espalda sino los que andan piscando fresas en la temporada?
porque solo Él puede hablar de lo pesado que es trabajar en un campo y de lo apresurado que deben de andar cuando el tiempo de la siega ha llegado. El Señor Jesús estuvo en el campo de la siega. El Señor Jesús anduvo tratando con las necesidades de la gente y se dio cuenta de lo inmenso y de lo intenso que era ayudar y satisfacer las necesidades de la gente. Había personas en los pueblos, en las aldeas, enfermas y dolidas, que necesitaban ser sanadas, pero que también necesitaban oír el Evangelio del reino de Dios. Y yo creo que esto es algo que cada uno de nosotros podemos entender. Una segunda observación de este pasaje es que el único que puede entender a los trabajadores del campo es quien ha andado trabajando en el campo mismo. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, porque el andar recorriendo las ciudades y aldeas fue agotador para el Señor Jesús, fue agotador para los discípulos, porque no solamente implicaba el caminar, sino también la comida, el cansancio, las necesidades, las experiencias, el tratar con diferentes circunstancias y el poder tratar con las diferentes actitudes de la gente. Algunos tal vez agradecían, pero otros solamente estaban para rechazar y para criticar lo que Jesús hacía y lo que Él enseñaba. Por eso, el único que puede entender a los trabajadores es quien anduvo trabajando, como lo hizo el Señor Jesús. El único que puede entender a los enfermos y a los enfermeros en un hospital es quien, movido por su vocación, dedica su vida a esta notable profesión. Jesús no solo entiende a los que sirven, sino también a los que son servidos. Y yo creo que, de alguna manera, Jesús es el único que puede entender el intenso trabajo que tienen los predicadores, como también las necesidades de la gente dolida y enferma, que necesita la ayuda física y la ayuda espiritual. Porque esto es lo que ha pasado con el Señor Jesús. Eso es lo que leemos en este pasaje, que ustedes mismos también han leído. Pero hay otra observación más. Nadie se puede preocupar tanto por la cosecha, a no ser que sea el hijo del dueño de la cosecha. Yo creo que ustedes lo pueden entender también, porque a los trabajadores del campo o a cualquier trabajador no le importa tanto la cosecha o que se recoja a tiempo la cosecha, sino que puedan aprovechar la temporada, porque en el caso de los trabajadores están más preocupados por terminar con sus horas de trabajo y que llegue el fin de semana para cobrar el salario. O sea, desde el punto de vista de un trabajador, tal vez ese sea el enfoque principal. Pero el único que se puede preocupar cuando tal vez la temporada de fresas ha llegado es el dueño, o tal vez el hijo del dueño es el que o el que tiene parte con el dueño, es el único que realmente está preocupado porque la temporada de fresas, por ejemplo, no se pierde. Y saben que el único que estaba más preocupado porque la cosecha no se perdiera era Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el hijo del dueño de la cosecha. Y de esta manera podemos entender entonces que Jesús es el único que tenía esta preocupación de que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Porque Jesús, el Hijo de Dios, al ver las multitudes, al ver esta cantidad de gente, las pudo visualizar, como dice allí, como ovejas desamparadas y sin dirección. Y esta percepción de las necesidades de la gente fue lo que lo llevó a reconocer
y enseñar a sus discípulos esta gran verdad, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, que los campos de cultivo son intensos, que el campo para cosechar es inmensamente grande en proporción a la cantidad de trabajadores que había. Por eso podemos ver que cuando la cosecha es abundante, lo único que se está buscando es que esa cosecha no se pierda. Y yo creo que eso solamente lo pueden entender los patrones. Eso lo pueden entender los rancheros que siembran aquí en el Valle de San Quintín. Pero eso solamente lo puede entender el Señor. Pero Jesús estaba reconociendo con estas palabras y estaba enseñando a sus discípulos que predicar el mensaje y atender las necesidades de la gente era una labor tan inmensa y una labor tan importante que no debía de perderse tiempo para aprovechar toda la cosecha. Esto es lo que Jesús estaba mirando. Y como podemos ver, el campo, hablando geográficamente, era amplio. Jesús dedicó aproximadamente 3 años para predicar el mensaje del reino de Dios. Pero en esos 3 años que Jesús predicó, solamente alcanzó a llegar a diferentes regiones, como dice allí, ciudades, pueblos y sinagogas. Y si ustedes lo miran, hay un orden estratégico. Ciudades, ¿verdad?, pueblos y sinagogas, que eran los lugares en donde los judíos se reunían en ese lugar para leer las escrituras, para orar y para escuchar un poco de las enseñanzas que allí se daban. Pero podemos ver que en el tiempo del Señor Jesús, Él siguió esta estrategia, llegando de esta manera. Por eso Jesús visitó a las ciudades grandes, pero Jesús también le dio importancia a las ciudades pequeñas o a los poblados. Jesús llegó a gente rica, Jesús llegó a gente pobre, recorrió caminos oscuros y conoció gente de todas las clases sociales, sanó enfermos, enseñó en las sinagogas. Su pasión y su interés por las almas de todos se anteponía a vivir en comodidad. Muchas veces nosotros pensamos 2 veces cuando se trata de ir a proclamar las verdades del reino de Dios, y nos resistimos a salir de nuestra comodidad y ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Este mundo está lleno de gente que vive sin sentido, enfermas de sus cuerpos, enfermas de sus almas, quizá esperando que alguien se acerque y les infunda aliento y esperanza. Y esto ocurre tanto en las ciudades como en los poblados de aquí del Valle de San Quintín. Y lo mismo pasaba en aquella época como lo que sucede hoy también en la actualidad. Por eso, cuando Jesús le dice, la mies es mucha, lo que Jesús está buscando es que también sus discípulos pudieran entender esta realidad. Y la realidad es que se necesitan más obreros para cegar la cosecha. Porque aunque hay grandes máquinas para cegar el trigo hoy en este tiempo, no hay máquinas espirituales para juntar gente para la iglesia. Y esto es algo que, si lo meditamos, nos pone a pensar, ¿no? Porque ahora los grandes sembradores, los grandes agricultores tienen máquinas para cosechar el trigo, ¿verdad? Y es más rápido. Pero de alguna manera, en aquellos tiempos, el poner esta comparación hacía entender lo inmenso y extenso que era el trabajo de cosechar el trigo y los muchos trabajadores que se necesitaban.
para poder aprovechar la cosecha y que esa cosecha no se perdiera. El Señor ha escogido a obreros para que participen piscando la cosecha. El Señor nos ha escogido a nosotros. El Señor te ha escogido a ti y nos ha escogido a cada uno de los que nos hemos convertido al Señor para que seamos esos obreros listos y dispuestos para recoger la cosecha. La Biblia dice, cuando escribe Pablo a los de Corinto, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y esto es lo que de alguna manera entonces nosotros debemos de entender cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esto nos debe llevar a entender incluso también lo que los mismos discípulos escucharon. Porque los mismos discípulos que andaban con el Señor Jesús de un lado para otro, que eran 12, inicialmente los que Él llamó para que anduvieran para todas partes con Él. Pero saben, hermanos, 12 no eran suficientes para todo lo que se tenía que predicar. Es más, no solamente 12, ni los 70 que envió después eran suficientes para recoger esta cosecha. Así que esto nos hace pensar y entender entonces que lo que Jesús dijo es que realmente el predicar el evangelio del reino de Dios es un trabajo muy intenso, no hay límites. Pero lo que sí Jesús quería que entendieran sus discípulos es que se requerían más obreros, más trabajadores, no solamente 12, no solamente 70, no solamente 120, porque 120 eran los que estaban reunidos en Jerusalén, tiempo después. Y esto nos lleva a pensar también que un predicador no es suficiente en una congregación, en un poblado, ¿verdad? 2 a lo mejor todavía son muy pocos en una colonia. Tal vez se necesitan más predicadores, más congregaciones, para que en cada poblado, que en cada colonia pueda haber un lugar donde se predique la palabra. Porque como dice el Señor, la mies es mucha. El campo de cultivo es lo que quiere decir, el campo de cultivo es mucho, ¿verdad? Como para que una sola congregación aquí, tal vez en San Quintín, pueda de alguna manera cubrir, ¿verdad? O cosechar el campo que ya está listo para la siega. La visión de Jesús es la visión que Jesús comparte a sus discípulos. Porque de alguna manera lo que Jesús estaba mirando es lo mismo que Jesús enseña a sus discípulos. Pero saben, hermanos, la visión de Jesús debe ser nuestra visión, porque de alguna manera Jesús quiere y quería con estas palabras que dijo ponerles la misma visión a sus discípulos, que sus discípulos se dieran cuenta que estos 12 que andaban con Él no eran suficientes, que se necesitaban más trabajadores, ¿verdad? Y tal vez nosotros podamos pensar, tú dirás, ¿verdad? Yo me quisiera dedicar a eso, pero no puedo porque tengo trabajo. Pero una de las cosas que debemos de saber es lo que dice el Señor Jesús. Los discípulos andaban predicando ya con el Señor Jesús, pero Jesús les pone la visión que además de andar predicando con Él, necesitaban hacer algo más. Y dice allí, de alguna manera ellos tenían algo que podían hacer, rogar al Señor de la mies para que enviara más trabajadores al campo de cultivo. Pero de alguna manera, si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que si creemos en Dios,
y hacemos esto que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos, el Señor mismo también se encargará de dar la provisión. Y esto es cuestión de fe, y esto es cuestión de creerle a Dios, esto es cuestión de poder recibir la misma visión que Jesús estaba teniendo de la gente. Y de alguna manera llegamos a otro punto muy importante. ¿Qué podemos hacer para que la cosecha no se pierda? Porque eso es lo que Jesús también enseña en este pasaje. Dice, rogar al Señor de la mies para que envíe más trabajadores, más obreros al campo de cultivo. Y lo que Jesús está diciendo aquí a los discípulos es que ellos se dieran cuenta que esta obra no dependía de ellos, sino dependía del Padre Celestial. Y es lo mismo que hoy también nosotros tenemos que saber, que el trabajo en la obra de Dios no depende de mí, no depende de nosotros, sino que depende del Señor, porque no es mi obra, es la obra de Dios. La cosecha se puede perder porque el juicio de Dios sobre los injustos ya está cerca, como lo veíamos en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Verdad que el Señor está reservando el trigo y la cizaña para el momento de la cosecha? Y en el momento de la cosecha se va a recoger el trigo y se va a poner aparte, pero se va a hacer un lado la cizaña para ser quemada. Y hermanos, estamos precisamente en este momento de que los campos de cultivo están listos para la siega. En otras circunstancias el Señor Jesús dijo, ¿verdad? En otras circunstancias el Señor dijo, alcen sus ojos y miren, los campos ya están blancos para la siega. Porque los discípulos todavía estaban pensando, no, es que todavía faltan 4 meses para la siega. Porque a veces esto es lo que nos pasa a nosotros también como discípulos del Señor. Pensamos que todavía hace falta tiempo para la siega. Y si hay una cosa importante que reconocer y aprender de eso que está diciendo el Señor Jesús, es a reconocer el tiempo de la cosecha. Una cosecha se puede perder cuando el agricultor no reconoce que ya es el tiempo de la siega. Pero de alguna manera la cosecha se puede perder porque el día del juicio del Señor está cerca. El Señor es quien puede contratar más obreros para enviarlos al campo de la cosecha. Por eso dice el Señor a sus discípulos, rueguen al Señor, rueguen al dueño del campo para que Él se encargue de enviar más trabajadores al campo de cultivo. Así que una de las cosas, hermanos y amigos, que podemos hacer de acuerdo a lo que Jesús nos enseña es, número 1, a no dejar de predicar la palabra, porque los discípulos estaban predicando la palabra ya con el Señor Jesús, pero lo que estaban haciendo no alcanzaba a cubrir las diferentes necesidades que tenía la gente. De alguna manera las personas necesitaban precisamente de esto. Las necesidades son diversas y la visión, ¿verdad? La visión del Señor Jesús, ¿verdad? Es desproporcionada, ¿sí? La visión del Señor Jesús realmente es desproporcionada. ¿Por qué? Porque hay mucho que cosechar, dice, y hay pocos trabajadores. Y esto me hizo pensar en algo práctico que nosotros también hoy podemos meditar y pensar, ¿verdad? Pensando aquí en el lugar donde vivimos, ¿verdad? ¿Cuál es la población total de aquí de la colonia Lázaro Cárdenas? Según a la información que aparece allí, tal vez no del 2017, pero algunos años atrás, como el 2014, 2015, por ahí, dice que la población total en la colonia Lázaro Cárdenas era de 14,779 personas.
de las cuales 7.547 eran masculinos y 7.232 femeninas. Pero lo más importante de esto también es la cantidad de hogares que hay solamente en la colonia Lázaro Cárdenas, que es de 3.502 viviendas. En la colonia popular de San Quintín, que viene siendo allá del lado de la Flores Magón, porque así se llama oficialmente, es de 5.021 habitantes, con un total de 1.212 hogares. La colonia Nueva Era hay 3.256 habitantes y hay 822 viviendas. En la Benito García hay 1.028 habitantes y 278 viviendas. Es decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué solamente esas colonias? Bueno, porque muchos de nuestros hermanos pues viven en estos lugares y de alguna manera conocemos a estas colonias. De tal manera que sumando todas las personas solamente de estas colonias, nos da un total de 24.084 hogares a los cuales hay que irles a tocar la puerta 24.084 personas y 5.814 hogares en donde hay que visitarles para llevarles el mensaje del Evangelio solamente en estas colonias, sin contar las otras que no he mencionado, la Morelos, los Tres Arbolitos, la colonia de atrás, las nuevas colonias que se están formando. Y cuando pensamos en esto y lo aplicamos a la vida real, nos damos cuenta que ¿cuántos miembros somos aquí? Si somos aproximadamente como 100 y nos repartiéramos esas 24.000 personas a las cuales hay que predicarles el Evangelio, ¿verdad? Y nos diéramos cuenta que hay en total 5.814 viviendas entre los 100 miembros que somos, y si todos estuviéramos dispuestos a predicar la palabra personalmente, nos corresponderían a cada uno de nosotros tal vez hablar con 240 personas, ¿verdad? De uno a uno, o tal vez visitar 58 hogares, cada uno de los miembros de la congregación aquí en Lázaro Cárdenas. Y eso es pensando solamente en un número. Entonces, si a mí me tocan visitar o hablar con 240 personas, ¿verdad? ¿Cuándo voy a comenzar a hacerlo? Si nos tocan a cada uno visitar estos 58 hogares, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a comenzar, aunque sea visitar uno? Por eso dice el Señor Jesús que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mas las personas que están llegando, más las nuevas colonias que se están formando. Por eso podemos decir que la visión de la obra del Señor en cierta manera es desproporcionada. Esa es la realidad. Así que podemos darnos cuenta también entonces que las necesidades también, ¿verdad?, son diferentes, y esto es lo que tenemos allí más adelante. Las necesidades son diversas, ¿verdad?, como pasó en el tiempo del Señor Jesús. Había personas en el tiempo de Jesús quienes deseaban oír y conocer el Evangelio del reino de Dios. Había otros que no lo deseaban, no deseaban oír la palabra, pero de todas maneras necesitaban cambiar sus vidas. Y algunos clamaban a Dios, ¿verdad?, por su salud física, pero el Señor sabía que no solamente necesitaban la salud física, sino que necesitaban la sanidad de su alma. Había dolencias, como dice en el pueblo, y hoy también, hermanos, hay dolencias en toda esta gente. Ustedes mirarán unos alegres, otros contentos, otros pensativos, otros tristes. Quién sabe qué cosas están pasando por su vida. Pero la mies es mucha. Hay mucha necesidad
física, espiritual, emocional. Hay gente que vive con dolencias, que vive con pesar, tal vez porque van al médico y no encuentran la causa de su malestar. Otros viven con dolores en su alma por falta de perdón, por acumulación de rencores, por sentimientos guardados y arrastrados. Personas que necesitan sanar su corazón dolido por las decepciones y los fracasos en las relaciones. Falta de dirección en sus vidas, como los vio el Señor Jesús, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente vive desorientada en su propósito de vida, sin saber hacia dónde dirigirse? Que necesitan tal vez, incluso algunas, hasta ir al psicólogo, y las mismas personas dicen no, y que estuviera no, yo no voy al psicólogo. Pero hay una gran necesidad, hermanos, como lo podemos ver. Y así tenemos de alguna manera la siguiente diapositiva, que nos ilustra entonces la gran necesidad que hay, que nos enseña las cosas que de alguna manera nosotros necesitamos hacer. Se necesitan más obreros para la gran cosecha, pero nosotros de alguna manera tenemos que ser parte de la obra de Dios. De alguna manera tenemos que entender lo que el Señor Jesús quería transmitir y lo que el Señor Jesús nos sigue transmitiendo a cada uno de nosotros. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Como dijo el Señor Jesús, algo que podemos hacer, hermanos, es orar al Señor de la mies, para que estas almas no se pierdan, para que estas almas tengan la oportunidad de arrepentirse, para que estas personas puedan ponerse bien con Dios, para que estas personas puedan alcanzar la misericordia de Dios, para que vengan al conocimiento de la verdad y encuentren la salvación. Así que algo que podemos hacer, hermanos, es que nosotros podamos orar y podamos pedir al Señor para que envíe más obreros. Y yo quiero de alguna manera invitarles, como dice el Señor. Y si ustedes notan la palabra que dice al final, dice: rogad pues al Señor de la mies. ¿Y saben lo que quiere decir rogar? No quiere decir orar una sola vez y ya no volvernos a acordar hasta dentro de 3 meses. Rogar quiere decir insistir. Rogar quiere decir estar constantemente pidiendo al Señor para que su obra sea completada, para que más personas sean salvas. Pero no allá de vez en cuando. Rogar nos invita a hacer algo continuo, algo constante, para que el Señor de alguna manera mueva los corazones. Y yo quiero invitarles para que por lo menos 50 días podamos hacer una oración constante, una oración personal, diciéndole al Señor específicamente para que envíe más obreros al campo de cultivo, al campo de cosecha. Porque saben que si nosotros lo hacemos continuamente, por lo menos por 50 días, rogando que el Señor envíe más trabajadores, de alguna manera llegaremos a entender que nosotros somos esos trabajadores que el Señor puede enviar, que tú y yo, y que cada uno de nosotros, tanto adultos y jóvenes, somos las personas que el Señor va a utilizar para acabar su obra. Somos tú y yo, ¿verdad?, los que el Señor nos puede utilizar. Pero es hasta que le pedimos y le rogamos que nos damos cuenta que nosotros podemos ser los instrumentos del Señor para su obra. Pero si no lo hacemos, si no rogamos, pues no nos vamos a dar cuenta de eso. Los discípulos del Señor Jesús, después de que el Señor resucitó, dice que estuvieron esperando hasta que la promesa del Espíritu Santo viniera. Pero ¿qué estaban haciendo mientras todavía el Espíritu Santo no descendía? Dice la Escritura en el libro de los Hechos que
perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Sí? Donde vivía Pedro, en el aposento donde vivía Pedro. Y fue hasta el día de Pentecostés, por eso le dije que en el 50º día de estar orando y alabando al Señor, fue entonces que descendió el Espíritu Santo y comenzaron ellos a predicar el Evangelio. ¿Quién les dio esa fuerza? ¿Quién les dio esa capacidad, esa motivación para hacerlo? El Señor. ¿Pero qué estuvieron haciendo? Porque mientras estemos ocupados en otras cosas no va a pasar nada, ni vamos a entender eso. Pero cuando entendemos lo que el Señor nos quiere decir, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde yo quiero terminar diciendo que Jesús, quien anduvo predicando el Evangelio así como lo leímos, Él es el único digno de enseñarnos sobre la urgencia y la necesidad de recoger la cosecha. Jesús es el único digno. Nosotros, los discípulos del Señor Jesús, ante esta realidad solamente podemos hacer dos cosas. Uno, seguir llevando el mensaje de Dios, seguir predicando en tu trabajo, seguir predicando en tu familia, seguir aprovechando cada circunstancia de nuestra vida diaria para llevar el mensaje. Y número dos, rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su campo de cosecha. Y número tres, involucrémonos en la obra de Dios, porque es tiempo de la siega. El tiempo de la siega ha llegado, y si tú todavía no eres discípulo del Señor Jesús, comienza por convertirte al Señor y ser parte de los obreros que están dispuestos a llevar el mensaje. Que Dios les bendiga.